Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 343. Lamento no haber podido ser de más ayuda. Silver estaba a las afueras de Ciudad Olivine, revisando una lista. Tenía casi todos los Pokémon que quería. Sneasel, Murkrow, y por supuesto, su Feraligatr y Ursaring. También tenía algunos más que había capturado, pero no los llevaba todos consigo. Buscaba algunos más. En ese momento, tenía unos 10 Pokémon diferentes. En cuanto a la lista, era una lista de ubicaciones, con más de la mitad tachadas. Había estado siguiendo las órdenes del equipo Rocket y eliminando a tantos reclutas como pudo. Al igual que en el incidente del pozo Slowpoke, él había sido el responsable. Había eliminado a los reclutas que se dedicaban a la recolección ilegal de colas de Slowpoke. Obviamente, dejó el resto en manos de otros, pues ¿para qué iba a meterse en lo que sucediera después? Su objetivo era acabar con cuantos más mejor pudiera. ¿Por qué? Bueno, no revelaba su motivo. En ese momento, se recostó sobre la hierba. Mientras lo hacía, sus Pokémon, que entrenaban juntos cerca, continuaron su entrenamiento. No pudo evitar fruncir el ceño, preguntándose por qué parecían tan contentos con él. Su entrenamiento era duro y, a veces, decía cosas que no sentía, pero aún así, nunca se quejaban. Seguían entrenando para hacerse más fuertes. Mientras pensaba, su Golbat batió las alas, voló hacia él y lo rozó suavemente mientras le ofrecía una baya que había recogido de un árbol. Quería dársela. Silver parpadeó y miró a Golbat, quien parecía entusiasmado por ver su reacción. Lenta y vacilantemente, Silver tomó la baya. La miró, luego miró a Golbat. Realmente era pésimo en esto. ¿Debía decir gracias? No lo sabía. Entonces, lentamente, levantó la mano y la extendió, con la intención de acariciar la cabeza de Golbat. De repente, una extraña onda sonora pulsó a su alrededor. Le resultó molesta, pero sus Pokémon comenzaron a caer al suelo, gritando de dolor. Los ojos de Silver se abrieron desmesuradamente mientras apretaba los dientes y cerraba el puño con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la palma de la mano, haciéndole sangrar. Rápidamente devolvió a todos sus Pokémon a sus Pokéballs. Cuando los tuvo a todos a salvo, observó a los Pokémon salvajes. Caían de los árboles y algunos incluso se veían obligados a evolucionar. Silver sabía mucho sobre evolución, solo superado por Green cuando iban juntos a la escuela, y sabía que ser forzado a evolucionar era extremadamente doloroso para los Pokémon. Hubo muchas víctimas, pero la que más le llamó la atención fue un Weedle, a medio evolucionar a Kakuna. Era espantoso. No se suponía que evolucionara así. Su cuerpo se convulsionaba de dolor. Lo miró con furia, y cuando el sonido cesó, volvió a lanzar a Golbat. Con un tono frío y airado, solo dijo una cosa: encuéntralo. Y después de todo, en su opinión, solo un grupo era lo suficientemente malvado como para hacer esto: el equipo Rocket. En la ciudad, Misty arrastraba a Yellow consigo. La llevaba de compras y la hacía probarse todo tipo de cosas. Yellow estaba agotada, y solo habían pasado 5 minutos desde que se había separado de Ash y Brock. Pero Misty la devolvió a la realidad al mostrarle un sombrero para el sol con orejas de Pikachu. Oye, Yellow, prueba esto. Apuesto a que te verás linda con esto, dijo Misty con una mirada casi malvada. John y Amarillo no tuvo oportunidad de decir nada cuando Misty le arrebató el sombrero de sol y le puso el que tenía orejas de Pikachu en la cabeza. Ahí está. Lo sabía. Pareces un Pikachu disfrazado, exclamó Misty riendo, mientras Chuchu la observaba, tratando también de contener la risa. Yellow se sonrojó y se quitó el sombrero, usándolo para cubrirse la cara. Oye, ¿no deberíamos hacer otra cosa? ¿Y me puedes devolver mi sombrero, por favor? Misty suspiró y estaba a punto de devolverlo cuando notó algo dentro del sombrero de Yellow. Eran 2 plumas extrañas que parecían fuera de lugar, pero no alcanzó a verlas bien antes de que Yellow se pusiera rápidamente el sombrero. Misty seguía intrigada mientras volvía a colocar el otro sombrero y miraba a Amarillo. Oye, ¿qué pasa con...? Pero la interrumpieron.
Desde el suelo, sintieron un retumbo sordo, sutil pero antinatural, como un trueno amortiguado proveniente de las profundidades de la tierra. Pero antes de que pudieran averiguar qué era, el sonido comenzó a pulsar a su alrededor. Chuchu se desplomó de inmediato y se tapó los oídos, al igual que todos los demás Pokémon cercanos. Misty miró a su alrededor, confundida, pero la situación era aún peor para Yellow. Recuerda, Yellow podía entender a los Pokémon, y no podía desactivarlo. Solo oía a los Pokémon gritando de agonía, suplicando que parara, incluso a Chuchu. Era igual que lo que había pasado en Isla Canela. Yellow no pudo mantenerse en pie, cayó de rodillas por el dolor de oír tantas voces. Mientras se tapaba los oídos, intentando bloquear el sonido, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Por favor, que pare y, gimió. Incluso Chuchu se negó a meterse en su bola, demasiado preocupada por Yellow. Entonces, casi como si la obedeciera, el sonido cesó, dejando a Yellow sin aliento mientras sus mejillas, empapadas de lágrimas, temblaban. Miró a su alrededor. Misty se arrodilló de inmediato y ayudó a Yellow a levantarse. Oh, Mimeu, Yellow, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Yo no lo sé, dijo Yellow en voz baja. Pero algo está pasando y no digas más, vamos a buscar a Ash y Brock, dijo Misty, ayudando a Yellow a caminar mientras cogía su teléfono. Friede, Orla y Molly caminaban tranquilamente por la ciudad, preguntando a todo el mundo sobre los supuestos avistamientos de Entei, pero siempre obtenían la misma respuesta. Nadie había visto nada. Friede caminó hacia adelante con los brazos detrás de la cabeza mientras Cab miraba a su alrededor. Otro fracaso. Empiezo a pensar que quizá no haya habido ningún avistamiento de Entei por aquí, murmuró Molly, cruzándose de brazos. Sí, a mí también me pasa, suspiró Orla. Quizá debería haberme quedado en el barco haciendo mantenimiento y vamos, chicos. ¿Dónde está vuestro espíritu aventurero? Dijo Friede con entusiasmo. Mientras sigamos buscando, seguro que encontraremos algo. Y cuando lo hagamos, nos llevará a nuestra próxima aventura. Cab miró a Friede y asintió con los brazos cruzados. Pica. Friede iba a traducir, pero Molly lo detuvo. Para eso no hace falta traducción. Suspiró. Al menos los niños se lo están pasando bien. Sí, de acuerdo. Veamos si podemos encontrarlos y preguntarles si encontraron algo, dijo Friede con entusiasmo. Pero justo cuando iba a hacer otra sugerencia, el ruido llegó hasta ellos. El ruido hizo que Cab se cayera inmediatamente del hombro de Friede, sujetándose las orejas y tirando del sombrero para tapárselas. Friede se agachó rápidamente para sujetarlo. Cab, ¿qué te pasa? Orla miró a su alrededor y vio cómo todos los Pokémon empezaban a caer, y algunos incluso se veían obligados a evolucionar. Molly, tú eres la doctora aquí, ¿qué está pasando? ¿Cómo voy a saberlo? Esto es raro, ¿qué está pasando? Gritó Molly, mientras corría hacia los Pokémon y comenzaba a revisarlos uno por uno. Finalmente, el sonido cesó, pero todo era un caos. Friede, con Cap en brazos, miró a su alrededor y dijo: necesito encontrar a Rico y a los demás. Vosotros dos aseguraos de que todo esté bien y ved si alguien necesita ayuda. Orla y Molly asintieron al ver que Friede hablaba en serio. Fuera lo que fuese, no era normal. Friede lanzó su Pokéball, liberó a su Charizard y saltó sobre su espalda, alzando el vuelo. Mientras tanto, en las afueras del pueblo, un grupo de personas con uniformes negros con una R roja permanecían juntas, cada una con una máscara. Al frente estaban Carl y Sham. Por supuesto, sabían perfectamente qué causaba el sonido. Eran sus señales de radio transmitiéndose. El objetivo principal era obligar a los Magikarp del Lago de la Furia a evolucionar en un ejército de guiarados. El segundo objetivo: su misión aquí en Olivine. ¿Cuál es su misión?, te preguntarás. Eso no es asunto tuyo. Jamás revelarían su plan a nadie. Quizá ni siquiera ellos lo conocían y simplemente seguían órdenes. Da igual. Ahora que todos estaban pendientes del ruido, lo más probable es que la mayoría ya hubiera evacuado los edificios altos. Al fin y al cabo, no eran despiadados. No pretendían causar víctimas, pero si alguien moría, tampoco se lamentarían. Las ondas sonoras eran su advertencia. ¿Qué sigue? Bueno, no les guardemos rencor. Detrás de ellos, un grupo de reclutas sacó a sus Pokémon: Dugtrio, Tompan y Machoke. Carl dio un paso al frente y liberó a su enorme Piloswine. Sham se cruzó de brazos y miró a Carl. ¿Podrías al menos intentar acelerar las cosas? Preferiría terminar con esto de una vez.
Cal rió con frialdad. No prometo nada. Recuerda la misión, la diversión no ha hecho más que empezar. Luego levantó la mano y señaló hacia la ciudad. Terremoto no solo daba órdenes a su Piloswine, sino a todos los Pokémon. Y juntos, golpearon el suelo al unísono, desatando un terremoto masivo dirigido directamente a Ciudad Olivine. Ash observó el caos que se desataba en la ciudad. Apretó los dientes, comenzando a atar cabos. El problema era que, cuando hackeó el sistema usando a Porygon Z, no había encontrado nada parecido. Lo que significaba que el hombre enmascarado probablemente dirigía sus propias operaciones paralelas, al margen de la ley, fuera del sistema. Eso explicaría por qué Ash no había encontrado nada sobre la GS Ball en las bases de datos del equipo Rocket. Simplemente no estaba allí. Liko, Roy, Dot y Ludlow también intentaban asimilar lo que acababa de suceder. El ruido, las evoluciones forzadas, el miedo. Los niños volvieron a sacar rápidamente a sus Pokémon ahora que el sonido había cesado, comprobando que estuvieran bien. Mientras revisaban a sus Pokémon, Ash escudriñó la zona en busca de algún rastro del equipo Rocket. Pero no vio nada. Si estaban involucrados, probablemente se encontraban fuera de la ciudad. Aún así, no podía sacudirse una extraña sensación de inquietud, como si algo estuviera a punto de salir terriblemente mal. Liko miró a Ash. Notó que algo había cambiado. Siempre se le había dado bien leer a la gente, y Ash solía ser juguetón y despreocupado, una mezcla entre Roy y Friede. Pero ahora, su expresión había cambiado por completo. «Oye, Ash, ¿estás bien?», preguntó Liko con dulzura, abrazando con fuerza a su Sprigatito. «No lo sé», murmuró Ash, observando al grupo. «¿Están todos bien?». «Creo que sí», dijo Liko, mirando a su alrededor. «¿Pero y qué fue eso? ¿Y ya terminó y...?». Pero antes de que pudiera terminar la frase, fue como si se abrieran las compuertas. El suelo comenzó con un leve temblor y luego uno más fuerte y hasta que la tierra bajo Ciudad Olivine empezó a temblar violentamente. Personas y Pokémon por igual perdieron el equilibrio y cayeron al suelo a medida que los temblores se intensificaban. Pero eso no fue lo peor. El terremoto se intensificó por segundos. Los edificios comenzaron a temblar. Las ventanas se hicieron añicos una tras otra. Grietas se extendieron como telarañas desde las calles hasta las fachadas de los edificios. Lo único positivo fue que, cuando comenzó el extraño sonido, la mayoría de la gente ya había empezado a evacuar, los Pokémon se movían frenéticamente y los entrenadores temían por su seguridad. Por suerte, los edificios más altos estaban casi vacíos. Desafortunadamente, esos mismos edificios fueron los primeros en agrietarse y luego derrumbarse. La ciudad estaba en ruinas. E incluso los Pokémon que podrían haber ayudado a los de tipo volador, los estabilizadores de tierra, los que conocían movimientos como protección estaban en su mayoría en sus Pokéballs. Muchos entrenadores no podían sacarlos de nuevo, o estaban demasiado débiles tras las evoluciones forzadas, o ni siquiera podían mantenerse en pie. El grupo tampoco estaba a salvo. La gente huía hacia casas de una sola planta, cualquier lugar más estable. Pero los edificios a su alrededor comenzaron a derrumbarse. Liko retrocedió un paso, pero tropezó al temblar el suelo bajo sus pies. Roy y Dot cayeron de bruces, luchando por recuperar el equilibrio. Ludlow se aferró con fuerza a una farola, entrecerrando los ojos ante el polvo y los escombros. «Y parece que tengo que ir a trabajar», murmuró. Y en medio del caos, Ludlow se escabulló hacia el mar. Los demás intentaron esquivar los escombros que caían, usando a sus Pokémon para derribar trozos de piedra. Pero entonces, un enorme trozo de un edificio se desprendió y se dirigió directamente hacia ellos. Mientras caía, los niños cerraron los ojos, rezando en silencio pidiendo ayuda. Y entonces ¡foosh! Una Pokéball se abrió con un destello de luz. «Blastoise, ponte a trabajar». Ash sacó a su Blastoise, que se elevó como un cohete usando giro rápido, atravesando los escombros y convirtiéndolos en inofensivos trozos de roca. Aterrizó con fuerza, adoptando una pose segura mientras el polvo se asentaba. Los niños abrieron los ojos, muy abiertos por la sorpresa y el asombro. Pero antes de que pudieran decir nada, un destello cegador iluminó la calle. Duró solo un instante. Fue demasiado rápido para que alguien pudiera ver de dónde provenía, pero Ash vertió aura en sus ojos y, a lo lejos, divisó la silueta a través de la luz. Entrecerró los ojos. Se volvió hacia los demás. «Tienen que ponerse a salvo. Ahora». «¿Qué? ¿Y tú?»,
Preguntó Liko, abrazando con fuerza a Sprigatito. Por la forma en que Ash hablaba y era evidente que no pensaba ir con ellos. Alguien tiene que ayudar, dijo Ash con voz tranquila pero firme. No dejaré que nadie muera hoy. No mientras yo siga respirando. Silbó, y Blastoise se asintió antes de replegarse en su caparazón y lanzarse, al estilo bombero, para ayudar a los demás en la ciudad. Al fin y al cabo, técnicamente, tenía entrenamiento como bombero y miembro de un equipo de rescate. Tú no puedes hacerlo solo. Gritó Roy, poniéndose en pie con dificultad. Podemos ayudarte. Todd golpeaba frenéticamente su teléfono rotón, intentando restablecer la conexión. Pero Ash se dio la vuelta y los miró con los ojos entrecerrados, sin dejarles lugar a réplica. No, dijo Ash con voz baja pero firme. ¿Quieren ayudar? Reúnan a quien puedan y pónganse a salvo. Y dicho esto, se lanzó al caos, con Pikachu saltando de nuevo a su hombro, siempre listo para lo que viniera. Liko, Roy y Dot se quedaron allí de pie, completamente atónitos, sin tener idea de qué se suponía que debían hacer. Mientras tanto, Jasmine subía corriendo las escaleras de una alta torre, la que antaño había sido el faro. Con el paso de los años, había sido reconstruida y ampliada. Ahora era un edificio completo, con el faro en lo alto. Pero nada de eso importaba en ese momento. Tenía que llegar a la cima. Tenía que ir a ver a Amy, el Amarus que alimentaba la baliza del faro. Llevaba un tiempo enfermo pero con las extrañas ondas que afectaban a los Pokémon de toda la región, temía lo peor. Aguanta, Amy susurró sin aliento mientras corría. Por favor, que estés bien. Y Jasmine subió corriendo las escaleras, respirando con dificultad y agitadamente mientras se acercaba a la cima. Al llegar a lo alto de la torre, sintió un vuelco en el corazón. Amy estaba acurrucada en un rincón, con peor aspecto que antes. A Jasmine se le oprimió el pecho por el pánico. Corrió hacia ella. Amy, ¿estás bien? Por favor, háblame. Amy levantó débilmente la cabeza, y un tenue Amy se levantó y escapó de ella. Jasmine tuvo que contener las lágrimas mientras se daba unas palmadas en las mejillas. Vamos, voy a sacarte de aquí. Sabía que debería haberte llevado a buscar tu medicina, pero lo estoy haciendo ahora. Jasmine forcejeó, pero empezó a mover las piernas una tras otra. Le costaba, pero seguía adelante. No pasa nada si no entiendes lo que digo, mientras estés a mi lado y tu luz siempre me ayudará, ¿verdad? Pero cuando Jasmine empezó a bajar las escaleras, la tierra comenzó a temblar de repente. No solo allí, sino en todo el pueblo. Miró por la ventana y vio que, por suerte, los edificios vacíos se derrumbaban a causa del terremoto. Alcanzó a ver a algunas personas intentando detenerlo, pero era inútil. Antes de que pudiera decidir qué hacer, el faro se derrumbó. Jasmine cayó a través de los pisos uno tras otro hasta llegar al fondo con un fuerte golpe. Abrió lentamente los ojos y vio a Amy caer inerte a su lado, mirándola con debilidad. Jasmine quiso arrastrarse hasta ella cuando, de repente, un trozo del suelo se rompió y cayó sobre su pierna izquierda con un crujido espantoso. ¡Ah! Gritó de dolor. Lo sentía, tenía la pierna rota. Un dolor agudo la atravesó, pero no se dejó desmayar. Su única preocupación era Amy, que levantó la cabeza para mirarla. Jasmine vio a Amy débil y, apoyándose en los codos, se arrastró hacia ella a pesar del dolor que le atormentaba el cuerpo. Mientras el edificio seguía derrumbándose a su alrededor, continuó arrastrándose, impulsada por la determinación. Al acercarse, sintió que los brazos le fallaban y cayó al suelo. Jasmine sacó lentamente una Pokéball de su cinturón y la colocó en el suelo entre ellos, mirando a Amy. Amy. Amy la miró con preocupación. Amy. Jasmine forzó una sonrisa. Amy, por favor, entra en la Pokéball. Estaré bien, lo prometo. Mintió descaradamente. Amy parecía querer llorar, intentando levantarse, pero Jasmine le acarició suavemente la mejilla. Amy, por favor. Entra en la Pokéball. Al menos ahí estarás a salvo. Sabes que no tienes fuerzas para ayudarme. Y Amy la miró fijamente antes de alzar la cola todo lo que pudo. Con un grito, usó toda su energía para iluminarla intensamente, pero el brillo duró poco. Amy cayó al suelo, exhausta, y se desplomó sobre la Pokéball, entrando en ella. Jasmine agarró la Pokéball y la apretó contra su pecho como si intentara protegerla con su cuerpo. Chicos, lo siento, no pude ayudar más. Luego, cerró los ojos y finalmente se desmayó.
Capítulo 344. El incidente del olivino. En la liga, Lance se relajaba tras un largo y agradable día. Las cosas por fin empezaban a calmarse. Todo iba bien, se estaban recuperando de la mala prensa del año anterior y él comenzaba a acostumbrarse al papeleo que conllevaba ser campeón en 2 regiones. Ya había enviado los fondos a Ciudad Verde para reconstruir el gimnasio. Debería estar listo en unos meses. En general, la vida por fin le sonreía. Pero esa paz se vio inmediatamente interrumpida cuando su ordenador hizo sonar repentinamente una alarma, casi haciéndolo caer de la silla. En la pantalla, Koga lo miraba. Lance, malas noticias, ¿has visto las frecuencias que viajan por Johto? Lance logró incorporarse y miró la pantalla. ¿De qué estás hablando? No hay tiempo para explicarlo en detalle, pero en resumen, un sonido que enferma a los Pokémon está viajando por Johto y llegando a los límites de Kanto. Pero en la zona de donde proviene, los Pokémon parecen estar siendo forzados a evolucionar. Parece del equipo Rocket, dijo Lance, entrecerrando los ojos mientras agarraba su chaqueta, se ajustaba el cinturón y comenzaba a colocarse el cinturón de Pokéball. ¿De dónde viene? No lo sabemos con exactitud, pero proviene de una zona boscosa, en algún lugar entre Cruteak y Olivine, dijo Koga. Y tengo que coincidir en que es similar a lo que ocurrió en la isla Canela. Entonces probablemente esté más cerca de Ciudad Iris. Empezaré por ahí y volaré hacia el sur, dijo Lance, asumiendo erróneamente el objetivo, ya que Ciudad Iris era la ciudad con más historia y estaba conectada con los legendarios Ho-Oh y Lugia, así que obviamente, pensó que su objetivo era Ciudad Iris. Muy bien. ¿Debo reunir también al alto mando para que te apoye? Ofreció Koga. No, me encargaré yo. Tú y los demás debéis estar atentos, podría ser que su objetivo no sea Ciudad Iris. Así que desplegaos por Johto y buscad cualquier señal del equipo Rocket. Así se hará, dijo Koga, haciendo una reverencia antes de que la pantalla se apagara, dejando a Lance apretando los dientes. Lanzó a su Dragonite y saltó por la ventana, aterrizando sobre él mientras salían volando tan rápido como Dragonite podía llevarlo. Ash corrió por la ciudad que se derrumbaba a su alrededor. Los terremotos habían cesado, pero el caos apenas comenzaba, con edificios desplomándose. Inspeccionó el entorno con su aura. Por suerte, parecía que no había nadie dentro de los edificios. Ash había mejorado. Su alcance de escaneo podía cubrir una ciudad entera. Mientras Ash corría, vio caer un trozo de edificio que estaba a punto de aplastar a una niña y a su madre. Ash silbó y Pikachu saltó de su hombro. Pikachu formó una bola con su cola y lanzó una red eléctrica. La telaraña quedó atrapada entre los edificios y comenzó a recoger los escombros que caían como una red. Pero Ash no se detuvo. Corrió y agarró a la madre y al niño, apartándolos del camino justo cuando la telaraña se rompió y se derrumbó. Ash volvió a mirarlos. ¿Están bien los dos? Madre e hija asintieron, aún pálidas. Ash miró a su alrededor. Deben ponerse a salvo, alejarse lo más posible de los edificios altos. Sí, tienes razón. Gracias, dijo la madre, recuperando el aliento. Está bien, hermanito, añadió la niña mientras su madre la alzaba en brazos y echaban a correr hacia un lugar seguro. Ash los vio marcharse, pero a su alrededor seguían derrumbándose edificios. Unos instantes antes, había conseguido que Abby le trajera a alguien, y ahora Abby había regresado. Con ella venía Beedrill. Abby desapareció al instante, como siempre, pero Beedrill observó el pueblo en ruinas. Ash la miró. Envuélvelo todo en telarañas. Beedrill asintió y alzó el vuelo. Ash echó a correr de nuevo. Beedrill comenzó a lanzar telarañas, más fuertes que las de Pikachu, y al conectarse, formó redes que atrapaban los trozos de escombros más grandes. También lanzó telarañas hacia las grietas que se estaban formando, impidiendo que las estructuras se derrumbaran por completo. Por suerte, mientras Ash corría, pudo ver que el terremoto había cesado. La mayoría de la gente había empezado a sacar a sus Pokémon de nuevo y trabajaban para evitar que los edificios se derrumbaran. Pero en ese momento, ayudarlos no era su prioridad. Al llegar a una nueva zona, notó que ya había sido evacuada. No había nadie. Y de ahí provenía la luz. Con el aura de Ash, pudo ver a alguien atrapado bajo los escombros. Un edificio entero se había derrumbado sobre él. Ash lanzó inmediatamente 2 Pokéballs, liberando a Machamp y Nidoking. «Ayúdenme, ustedes dos», exclamó, imbuyendo sus brazos con aura mientras comenzaba a apartar los escombros del montón. Sus Pokémon hicieron lo mismo.
No tardaron en descubrir el trozo más grande de lo que había sido el suelo. Con el esfuerzo conjunto de Nidoking y Machamp, lograron levantarlo. Allí, debajo de todo, estaba Jasmine, con un gran trozo de escombros aplastándole la pierna. Ash se abalanzó sobre ella y le quitó el objeto de encima. Luego, sin perder un instante, la alzó en brazos. No iba a comprobar cómo estaba ahora. Lo haría una vez fuera. Obviamente. Una vez fuera, Ash dejó suavemente a Jasmine en el suelo mientras Nidoking y Machamp dejaban los escombros restantes tras ellos. Ash le hizo un escaneo rápido a Jasmine usando aura. La mayoría de los huesos de su pierna estaban rotos. También tenía traumatismo por objeto contundente en la espalda, una costilla rota y fracturas en el cúbito y el radio izquierdos, probablemente por la caída. En definitiva, podría haber sido peor. Al fin y al cabo, un edificio se le había derrumbado encima. Pero, por suerte, todo tenía solución. Ash podía arreglarlo con cirugía. Solo que no ahora. El tiempo era lo único que no tenía. Así que, en cambio, optó por un tratamiento rápido. Colocando su mano sobre ella, su palma comenzó a brillar con un suave tono azul mientras usaba su aura para curarla, lo suficiente para estabilizarla, lo suficiente para asegurarse de que no muriera ni sufriera daños a largo plazo, como la necesidad de una amputación. Cuando terminó, los ojos de Jasmine comenzaron a abrirse lentamente. Lo miró y parpadeó. ¿Quién es? ¿Acaso morí? Aún no estás muerta, dijo Ash, ayudándola a incorporarse. Pero ella no podía apoyar la pierna, así que la volvió a alzar en brazos, como si fuera una princesa. Parpadeó débilmente y miró a su alrededor, dándose cuenta de que aún tenía una pokebola cerrada a su pecho. Con un suspiro, se relajó un poco. Me salvaste y no me des las gracias todavía. Las cosas siguen yendo mal. Primero, te llevaré a un lugar seguro. De repente, Ash sintió algo a través de su aura. Sus instintos se dispararon. Retrocedió de un salto, sujetando con fuerza a Jasmine para que no se cayera. Un fragmento de hielo se clavó en el suelo justo donde él había estado parado un instante antes. Al aterrizar, Nidoking y Machamp se interpusieron frente a ellos en actitud protectora. Las mejillas de Pikachu chispearon con electricidad. De entre los escombros emergió un ejército, unos 50 reclutas del equipo Rocket con máscaras, liderados por Carl y Sam, ambos con expresiones burlonas y engreídas. Vaya. Parece un niñito intentando hacerse el héroe. ¡Qué mono! ¿Esa es tu novia?, se burló Sam. Casi me siento mal por arruinar el momento entre estos tortolitos, dijo Carly con una sonrisa burlancia. Casi. Jasmine alzó la vista, parpadeando sorprendida. ¿Qué? ¿El equipo Rocket? Así que ellos son los responsables de todo esto y ahí, la niña puede decir obviedades, se burló Sam. Supongo que su voz es lo único que todavía suena como la de una niña. ¿Por qué haces esto?, intentó gritar Jasmine con voz temblorosa y débil. La gente podría salir herida, o algo peor. Carl ladeó la cabeza. Nuestros planes no son asunto tuyo. Pero no podemos permitir que tontos como tú se hagan los héroes. Así que, tendremos que eliminarte. Chasqueó los dedos y su Piloswine avanzó a su lado con paso firme. Ash abrazó a Jasmine con más fuerza. Al fin y al cabo, él podía recibir un golpe, ella no. Así que, si era necesario, lo recibiría por ella. Jasmine soltó un grito de sorpresa ante todo lo que sucedía, justo cuando un Golbat apareció volando y le dio un bofetón a Carl. No a Piloswine. A Carl. Antes de que Carl pudiera reaccionar o siquiera hablar, un Feraligatr irrumpió entre los escombros, embistiendo con Silver a lomos. Silver saltó, aterrizando junto a Ash, justo cuando Feraligatr se abalanzó sobre Piloswine, mordiéndolo y estrellándolo contra el suelo. Silver le echó una rápida mirada a Ash, luego bajó la vista hacia Jasmine. Comprendió al instante. Ya veo. Yo te cubro, sácala de aquí. Ash no perdió tiempo con saludos. No era el momento. Tomó una Pokéball y la lanzó. De ella salió Wyrdeer, y con cuidado colocó a Jasmine sobre su lomo. Sáquenla de aquí, ordenó Ash. Espera. Intentó protestar Jasmine. No puedo permitir que hagas esto, soy la líder de gimnasio, debería, gritó cuando un dolor agudo le recorrió la pierna y el brazo. Nosotros nos encargamos, dijo Silver por encima del hombro. Ahora vete. Así no le sirves a nadie. Su franqueza, por una vez, resultó útil. Ash asintió. Tiene razón.
Y si no quieres ir, entonces intenta detenernos. Dicho esto, le dio una palmada en el lomo a Wyrdeer, y el Pokémon echó a correr. Mientras Wyrdeer huía a toda velocidad, algunos Pokémon enemigos intentaron interceptarlo, pero Nidoking y Machamp irrumpieron como una bola de demolición, derribándolos y despejando el camino. Cal se levantó lentamente, secándose la mejilla. Ustedes, niños, no saben lo que están haciendo. Creo que deberíamos mostrarles lo que pasa cuando te metes con el equipo Rocket, dijo Champ con desdén, agarrando una Pokéball. A su alrededor, los soldados rasos se pusieron en formación, rodeando a Ash y Silver. Silver echó un vistazo a su alrededor, tranquilo y sereno, y luego agarró una Pokéball. Parece que estamos metidos en este lío juntos, ¿eh? Ash se crujió el hombro con una sonrisa burlona mientras Pikachu saltaba de él, aterrizando listo para la batalla. Tomó otra Pokéball. Tú te quedas con la 25 de la izquierda, yo me quedo con la 25 de la derecha. HMPH, se burló Silver. Me quedo con el 26. Y con el tipo de aspecto estúpido. Esa es la actitud. Entonces me quedo con la chica, respondió Ash con una amplia sonrisa. Vamos a darles una paliza a estos perdedores. En otra parte, Misty y Yellow se abrían paso entre las calles destrozadas. Yellow había traído a Kitty para que la ayudara, tanto a buscar a Ash y Brock como a colocar telarañas en los puntos peligrosos, pero la situación no pintaba bien. No estaban más cerca de encontrar a ninguno de los dos, y la energía de Yellow estaba decayendo. ¿Dónde están? Murmuró Amarillo. A ver. Si yo fuera Ash, ¿qué estaría haciendo? Dijo Misty, frotándose la barbilla. Luego suspiró. Probablemente esté luchando contra lo que sea que haya causado todo esto. Y de acuerdo, pero ¿qué pasa con Brocky? Preguntó Yellow en voz baja. En ese preciso instante, resonó una risa familiar. Se giraron justo a tiempo para ver cómo se derrumbaba un gran trozo de edificio. Pineco giró rápido. Entre los escombros, una mancha verde se elevó, girando y estrellándose contra los restos. Explotó en el aire, reduciendo la amenaza a inofensivas piedrecitas. Cuando se disipó el polvo, vieron que el ataque había estado dirigido a salvar a un grupo de personas. 3 niños, algunos adultos y, sobre todo, un grupo de mujeres mayores. Y justo delante de ellos estaba Brock. Hola, mis damas, dijo con un brillo en los ojos. No se preocupen. Ahora están a salvo porque estoy aquí. Uno de los niños, un chico con un gorro rojo y pelo rojo, miró a Brock con los ojos brillantes. ¡Wow! Eso fue genial. Ese era Roy, por supuesto. Los otros 2 eran Liko y Dot, y tal como Ash les había indicado, estaban ayudando a la gente. Brock se llevó un dedo a la barbilla y sonrió con sorna. Aún no has visto nada. Pineco, otro giro rápido. Aún en el aire, Pineco rebotó contra un edificio y luego contra otro trozo de escombro, como una bola de pinball. Al hacerlo, la mancha verde se tornó blanca brillante y Pineco comenzó a resplandecer. Entonces, con un último destello de luz, el Forretress recién evolucionado se lanzó de nuevo hacia abajo. Brock lo atrapó perfectamente. Todos en el grupo, excepto Dot, que parecía totalmente impasible, aplaudieron ante la dramática escena. Brock adoptó una pose, flexionando los músculos como un superhéroe. Misty y Yellow intercambiaron miradas inexpresivas y suspiraron. Misty corrió hacia él, tomó un pequeño impulso antes de saltar y le propinó una patada voladora a Brock en el costado, pillando a todos completamente desprevenidos. Mientras lo miraba con los brazos cruzados, Misty frunció el ceño. No puedes dejar de presumir delante de las chicas ni un segundo. Oye, esta vez sí que estoy ayudando. Protestó Brock, agitándose en el suelo como un Magikarp en tierra firme. Claro, ¿y no ibas a pedirles sus números después, dijo Misty con expresión inexpresiva. Brock no respondió. Yellow llegó trotando con Kitty posada en su hombro, e hizo una reverencia de disculpa al grupo. Siento que hayan tenido que ver todo eso, deberían ponerse a salvo. Les insistió. El grupo asintió y se giró para marcharse, pero justo cuando lo hicieron, las siguientes palabras de Yellow hicieron que Liko, Dot y Roy se quedaran paralizados. Por favor, no peleen, todavía tenemos que encontrar a Ash. La multitud de civiles se apresuró a ponerse a salvo, pero el trío se quedó atrás. Liko se giró rápidamente. Espera, ¿ya has dicho Ash? ¿Conoces a Ash? Sí, respondió Misty, ayudando a Brock a levantarse y sacudiéndose el polvo. Vinimos aquí con él. Antes de, bueno, y todo esto.
Brock asintió con un suspiro. Es nuestro amigo. Lo conocemos desde hace años. A Roy se le iluminó la cara. Saltaba de un pie a otro como un torchic con resorte. No puede ser. Ash también es nuestro amigo. Eso nos convierte, por así decirlo, en amigos. Misty levantó una mano. Un momento. Para asegurarnos, hablamos de Ash, el del gorro rojo, la sudadera con capucha, que se comporta como un completo troll pero que, de alguna manera, es la persona más desinteresada del planeta. Sí. Ese es el tipo, respondió Dot con voz monótona. Nos dijo que nos pusiéramos a salvo. Dijo que no dejaría morir a nadie. Ese idiota desinteresado murmuró Misty contra su mano. Pero ni siquiera podía enfadarse. No de verdad. Roy dio un paso al frente, con los ojos brillantes de entusiasmo. Si todos estamos juntos en esto, ¿quieres formar equipo? Amarillo se estremeció ligeramente ante el repentino entusiasmo, mirando nerviosamente a Misty y Brock en busca de apoyo. Misty abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, otro trozo del edificio empezó a caer sobre ellos. Y esta vez, Brock no tenía a Forretres en el aire para detenerlo. Lo único que pudieron hacer fue forcejear. Pero antes de que los escombros que caían pudieran alcanzarlos, oyeron el inconfundible rugido del agua que corría como una moto acuática surcando un río. Entonces, ¡bum! Algo surgió del agua, describiendo un arco en el aire con un destello de luz solar. Era un hombre extremadamente musculoso, con una larga melena blanca y gafas de sol que, de alguna manera, brillaban incluso entre el polvo y el caos. Estaba perfectamente equilibrado sobre el lomo de un Sharpedo, como si estuviera surfeando. El hombre saltó de espaldas desde Sharpedo en pleno vuelo, girando como un patinador artístico y aterrizando con un estruendo ensordecedor. Al mismo tiempo, Sharpedo se lanzó contra los escombros en el aire, haciéndolos añicos con un aquayet perfectamente sincronizado. Destellos. Cámara lenta. Puro estilo. Tras aterrizar en posición de 3 puntos, el hombre se puso de pie de un salto y flexionó dramáticamente, curvando sus brazos en forma de una enorme letra G. El defensor de los humanos y los Pokémon, el guardián del mar. Dio una vuelta, flexionó los músculos de nuevo y señaló dramáticamente hacia el cielo. Poderoso G. Silencio. El grupo se quedó mirando, parpadeando confundido. Incluso Doc tuvo que entrecerrar los ojos incrédula. ¿Qué estoy viendo? Miggy G atrapó suavemente a Sharpedo cuando cayó del aire, sosteniéndolo como en brazos antes de dejarlo en el suelo y darle una palmadita firme. Lo hiciste bien, Sharpedo. Lo hiciste bien. Luego se volvió hacia el grupo atónito. Sus gafas volvieron a brillar. No se preocupen, jóvenes entrenadores. Todo va a estar bien porque estoy aquí. Adoptó otra pose. Más músculos flexionados. Tal vez un destello o dos en el fondo. De alguna manera. Mientras tanto, de vuelta en la plaza en ruinas, Ash y Silver permanecieron espalda con espalda mientras la emboscada del equipo Rocket se cernía sobre ellos. El suelo crujió bajo sus pies cuando una docena de ataques Pokémon iluminaron el campo. Rayos de hielo, rayos, lanzallamas e incluso algunos hiperrayos. Pikachu, cola de hierro. Gira. Gritó Ash. Pikachu saltó por los aires, con la cola brillando plateada, y giró como una sierra giratoria. Desvió un colmillo ígneo de un Houndoom que se abalanzaba sobre él, golpeándolo en la mandíbula. Haunter, bola de sombra. Acaba con ellos. Ordenó Silver. Su Haunter soltó una carcajada de júbilo salvaje mientras desataba una andañada de energía oscura, que explotaba entre los Pokémon del Team Rocket como petardos en la noche. Carl gruñó, enviando de nuevo a Piloswine, magullado y maltrecho, pero aún en pie, y a su lado a 3 Houndooms que gruñían. Sham la imitó con una sonrisa despreocupada, lanzando sus Pokéballs al aire. Un Slowking apareció junto a 3 Persian. Ashley se inmutó. Pikachu, usa cola de hierro otra vez. Silver, cúbreme la izquierda. Iba a hacerlo de todas formas, espetó Silver, con la sangre fría que lo caracterizaba. Lanzó a Sneasel y Magneton. Sneasel, quédate con el Piloswine. Magneton, tú montas a Slowking. El campo de batalla estalló. Fuego y relámpagos chocaron, explosiones sacudieron el pavimento y ráfagas de energía se dispararon en todas direcciones. No solo los Pokémon eran el objetivo. El equipo Rocket no se andaba con rodeos. Ash y Silver tuvieron que esquivar, agacharse y deslizarse para evitar los ataques más temerarios.
El Nidoking de Ash cargó como un tren de carga, arrollando a 3 soldados rasos con un placaje que los dejó tendido en el suelo. Su Machamp luchó contra un golem, levantándolo y estrellándolo contra el pavimento como si fuera un combate de lucha libre. El Feraligatr de Silver se reincorporó a la lucha, recién llegado tras haber derrotado a Piloswine. Con un rugido ensordecedor, se lanzó de nuevo al combate como un piano que cae del cielo. Ash no había terminado. Cogió 2 Pokéballs más y las lanzó al aire. Kilava, Cleavor, vamos. A lo lejos, montada en Wyrdeer, Jasmine miró hacia atrás por encima del hombro. Observó el caos. Ash, Silver y sus Pokémon, luchando en una batalla que, a todas luces, deberían estar perdiendo. Estaban en clara desventaja numérica, pero no era así. Normalmente, ella habría intervenido. Debería haber estado allí. Era líder de gimnasio, era su deber. Pero solo por esta vez y alguien más se estaba ocupando del problema por ella, y no estaban perdiendo. Capítulo 345. No intentes seguirme, no llegarás a tiempo. Friede volaba sobre Charizard, observando la escena. Hizo lo que pudo, deteniendo la caída de escombros y rescatando a la gente de los edificios ya destruidos. Su principal prioridad era encontrar a Liko, Roy y Dot para asegurarse de que estuvieran a salvo. Intentó usar su teléfono, pero lo que fuera que causara esos sonidos había inutilizado por completo el rotón, así que era inútil. Estaba haciendo esto a la antigua usanza. Mientras Charizard giraba bruscamente, esquivando una torre de radio medio derribada, Friede escudriñó las calles de abajo. Pudo ver cómo los equipos de emergencia comenzaban a movilizarse. La gente se ayudaba mutuamente a salir de entre los escombros. Pero no había terminado. Seguía buscándolos. Vamos, ¿dónde estáis? Susurró, con la mirada fija tras sus gafas. Mientras volaba, vio a algunas personas atrapadas en un edificio. Señaló hacia él. Charizard, tajo aéreo, ábrete paso. Con un solo aleteo, Charizard rasgó el aire creando una onda expansiva que apartó los escombros sueltos. Una madre y su hijo escaparon de los restos, y Friede les hizo un gesto de aprobación con el pulgar antes de volver a volar. No puedo parar ahora. Tengo que encontrarlos y, pensó mientras seguía volando, buscando. Finalmente, los vio a lo lejos. Liko, Roy y Dot, junto con otras personas. Pero también notó que un edificio cercano comenzaba a agrietarse. Rechinó los dientes. Charizard, máxima velocidad. Charizard intentó volar lo más rápido que pudo, pero parecía que no lo lograría, hasta que, de repente, apareció volando un Blastoise con unas gafas de sol muy chulas, disparando agua con los pies mientras se aferraba a otros civiles que había salvado. Friede lo vio, y con un giro, Blastoise lanzó al aire a la gente que llevaba en brazos, se metió en su caparazón y voló con un giro rápido, destrozando los pedazos. Al aterrizar, con una pose, atrapó a toda la gente que había lanzado. Cuando aterrizó, los dejó en el suelo y adoptó una pose, dejando a todos en silencio, excepto a Roy y Mighty. ¡Wow, otro Pokémon genial! Exclamó Roy, dando saltitos. ¿Este también es tu Pokémon, poderoso G? Mighty se rascó la mejilla. No, pero veo que es un compañero héroe. Pero, dijo acercándose a Blastoise, tu pose está mal. Inténtalo así. Blastoise se sorprendió. Era la primera vez que alguien criticaba su pose. Pero, al igual que Mighty, Blastoise lo imitó, adoptando una nueva pose. Sí, eso es. Dijo Mighty, flexionando los músculos. Una buena pose siempre ayuda cuando eres un superhéroe. Incluso Friede, allá arriba en el cielo, seguía observando la situación. Pero respiró hondo y voló hacia ellos, aterrizando cerca. Liko, Roy, Top. Friede. Gritó Liko la primera, agitando la mano frenéticamente. ¿Estás bien? Lo mismo podría decir de vosotros tres. Friede saltó de Charizard y corrió hacia ellos, examinándolos rápidamente en busca de heridas. ¿Estáis heridos? No, estamos bien, dijo Doc simplemente. Bueno, aparte de que no puedo usar mis aparatos electrónicos y siento interrumpir este reencuentro, pero reconozco a este Blastoise, dijo Misty, poniendo las manos en las caderas. Es el Blastoise de Ash. ¿En serio? No sabía que tenía un Blastoise y dijo Roy, como si eso fuera lo más importante en ese momento. Esperen, Ash está aquí y ustedes tres lo conocen, preguntó Friede, mirando a Misty, Brock y Yellow. Sí, vinimos aquí con Ash, dijo Yellow en voz baja. Yo y pero nos separamos y no sabemos dónde está.
Estoy preocupada. Esperen, ¿cómo conocen a Ash? Preguntó finalmente Misty. No creo que sea el momento. Tenemos que encontrar a Ash. Conociéndolo, seguro que le dijo a Blastoise que fuera a salvar gente mientras él se metía de lleno en lo peor, dijo Brock mientras observaba el caos a su alrededor. Pero parecía que todo lo que podía pasar ya había pasado. Pero justo entonces, oyeron unos golpes y, al mirar hacia su origen, vieron a Wyrdeer corriendo con Jasmine débilmente recostada sobre su espalda. Wyrdeer se percató de la presencia de Brock, Misty y Yellow al detenerse y acercarse a ellos. Es el Wyrdeer de Ash, dijo Amarillo. Y la monta una chica guapísima, exclamó Brock con ojos enamorados. Pero justo antes de empezar a coquetear, se detuvo al ver que estaba herida. Brock sabía cuándo debía y cuándo no debía mostrarse coqueto, y esta era una de esas ocasiones. Esa no es una chica cualquiera, es la líder de gimnasio de Ciudad Olivine, Jasmine, dijo Migtige mientras se apoyaba en el codo y tosía. Espera, un momento, ¿qué es un Wyrdeer? Preguntó Friede. Al fin y al cabo, hacía tiempo que no iba a Kanto y no había leído el artículo de investigación que había publicado el profesor Oak. No es momento de preguntas, regañó Misty mientras corría hacia Jasmine y la miraba. Oye, ¿estás despierta? Jasmine abrió los ojos lentamente, con dificultad, y asintió. Ese sí, yo, mi pierna, oye, no te preocupes, dijo Liko corriendo a continuación. Por favor, cálmate, tienes que ir a un hospital. Jasmine señaló débilmente hacia donde solía estar el faro. Cerca del faro, están luchando con el equipo Rocket. Él me salvó, ayúdenlo, por favor. Sus ojos se abrieron de par en par. Conociendo a Ash, no era difícil imaginar que se enfrentara a todos ellos, especialmente si eran los causantes de toda esa destrucción. Friede asintió mientras miraba a su alrededor. No te preocupes, nos aseguraremos de que esté a salvo. Pero primero vamos a llevarte a un hospital, luego podemos llamar a un equipo de rescate para que nos ayude. Mientras Liko, Roy, Dot, Misty, Yellow y Brock asentían, Migtige dio un paso atrás y tosió de nuevo. Tendréis que encargaros del resto. Debo ir a salvar a quien pueda por mi cuenta. El trabajo de un superhéroe nunca termina. Agarró a Shartego y lo lanzó al aire. Luego, de un salto, lo alcanzó y aterrizó sobre él, estrellándose contra el agua y surfeando lejos. Roy levantó ambos pulgares. Hombre, ese tipo es genial. Dot, con expresión inexpresiva, dijo. Él es, definitivamente algo. Friede negó con la cabeza, como intentando despejar la confusión. De acuerdo, dejando de lado al chico genial, necesitamos llamar a un equipo de rescate. Si Ash está realmente en peligro, probablemente estén cerca del hospital atendiendo a la gente. Podemos avisarles y dejar a Jasmine allí también. No hubo discusión mientras corrían lo más rápido que podían, preocupados de que Ash pudiera necesitar su ayuda. Mientras tanto, Ash y Silver estaban sin aliento por la lucha constante, pero tenías que haber visto a los demás. Los 50 reclutas y sus Pokémon yacían tendidos en el suelo, y Carl y Sam estaban rodeados por los Pokémon de Ash y Silver. Carl y Sam observaron todo a su alrededor. Después de todo aquello, los superaban en número, y aún así Ash y Silver lograron ganar. ¿Qué clase de fenómenos eran esos chicos? Carl apretó los dientes. Sam, parece que tenemos que escapar. Sam chasqueó la lengua. Bien, pero tú eres la que se lleva la culpa. Piloswine, Usai, empezó Carl, pero fue interrumpido cuando el Feraligatr de Silver volvió para la segunda ronda, mordió y arrastró a Piloswine lejos. Parece que tendré que hacerlo yo misma. O un Doom, Usai, pero Pikachu la interrumpió lanzando una red eléctrica y atándola a sus cuellos. Luego, le pasó la cuerda a Machamp, quien giró sobre sí mismo y la estrelló contra la pared de un edificio ya en ruinas. Carl y Sam apretaron los dientes al ver a Ash y Silver acercarse a ellos, arreglándose la ropa después de todo y quitándose el polvo de sus atuendos con demasiada naturalidad. Eso fue molesto, dijo Silver mientras se crujía el cuello. Ahora nos vas a dar lo que queremos. ¿De dónde salió eso y por qué atacaste la ciudad? No es asunto tuyo, dijo Sam al darse cuenta de que Slowking seguía despierto. Pero te haremos una visita más tarde para vengarnos, Slowking. Intentó ordenar a Slowking que los teletransportara, pero Ash corrió hacia ellos, extendió los brazos y los golpeó a ambos en el cuello, estampándolos contra el suelo. En ese instante, Pikachu se acercó y se encargó de Slowking. Los tenían inmovilizados con la mano de Ash en el cuello, y él los miraba desde arriba.
Silver se acercó por detrás, impasible, sin inmutarse, sin mostrar sorpresa alguna. Se acercó a Carl y lo agarró de la camisa, pero Ash lo soltó. Silver lo acercó a su rostro. Te lo pregunto de nuevo. ¿De dónde vino ese ruido y por qué atacaste la ciudad? Carl lo miró y se burló. Oblígame, mocoso. Gran error. Eso le dio permiso a Silver, y comenzó a golpearle la cara, dándole una paliza tremenda. Ash lanzó a Sham al aire, y Machamp la atrapó, abrazándola con fuerza, mientras Ash ponía una mano en el hombro de Silver. Para, Silver. Silver respiraba con dificultad y, por un momento, no entendió por qué Ash lo detenía. Se levantó lentamente de encima de Carl y se disponía a exigirle una respuesta a Ash, pero esta se la dio por él. Ash se puso encima de Carl, apoyando una rodilla en su pecho. Ahora me toca a mí. Empezó a golpearle la cara una y otra vez, enfureciéndose cada vez más con cada golpe. ¿Por qué hiciste todo esto? La gente podría morir, pedazo de basura egoísta. Siguió golpeándolo una y otra vez, pero incluso con los dientes de Carl rotos y sangrando, seguía sonriendo, hasta que un golpe más lo dejó inconsciente. Ash respiró hondo un par de veces, y Silver no dijo nada, solo se cruzó de brazos. Entonces, sin mirar a Silver, Ash preguntó. ¿Tu Haunter conoce a Come Sueños? Silver asintió, y aunque Ash no lo miraba, lo entendió. Ash se levantó. Machamp, noquéala. Los ojos de Sham se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que iba a suceder, pero antes de que pudiera protestar, Machamp le cortó el cuello, dejándola inconsciente. Machamp la dejó junto a Carl, y Ash ni siquiera necesitó decir nada cuando Silver chasqueó los dedos y su Haunter voló hacia ellos. Extendió las manos y se introdujo en sus mentes, absorbiendo la información. Este método era, de hecho, más seguro y fiable que usar un Pokémon psíquico. Si usaban un Pokémon psíquico, corrían el riesgo de perder la información. Tras unos instantes, Haunter alzó la vista y asintió. Jeje Silver asintió. ¿Averiguaste por qué atacaron la ciudad? ¿Buscaban algo? Haunter negó con la cabeza, provocando que Silver entrecerrara los ojos. Así que ni siquiera sabían por qué lo hacían. ¿Ah? ¿Y su base? Preguntó Ash. ¿O al menos de dónde provino esa onda sonora? Eso hizo que Haunter asintiera. Jie. Jie. Al menos es algo, murmuró Silver mientras miraba a Ash. No tengo por qué explicártelo, ¿verdad? Voy a ir allí. Ash no replicó. Simplemente asintió. Sin mí no lo lograrás. Ve, te ayudaré en lo que pueda. Cuando lo encuentres, llámame y me teletransportaré a tu lado. Silver asintió. Montó en Feraligatr y corrieron hacia el bosque, dejando a Ash limpiando. Pero, irónicamente, justo cuando Silver se fue, un equipo de rescate llegó corriendo, creyendo que Ash necesitaba ayuda, seguido de algunos civiles y todos los amigos de Ash. Lo único que vieron fue a Ash de pie, solo, al frente de un pequeño ejército de reclutas del equipo Rocket y Pokémon. Ash sabía que Silver no quería ser popular, así que tuvo que sacrificarse por el equipo. Levantó la mano y sonrió. Ya me encargué, no te preocupes. Ya está bien. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Dijo, mientras Pikachu imitaba su gesto, haciendo que a Blastoise se le llenaran los ojos de lágrimas, con la expresión de un padre orgulloso. Y todos guardaron un silencio absoluto. Pocos minutos después, sentados en el hospital, los miembros del equipo Rocket, incluidos Carl y Sham, fueron detenidos junto con sus Pokémon. Ash se tomó un momento para recuperar el aliento y respondió a las preguntas que le hicieron, aunque Liko y Yellow parecían simplemente felices de que estuviera vivo. Al rato, vieron entrar a Ludlow en el hospital, diciendo que se había perdido, pero Ash le oyó murmurar entre dientes. Parece que solo puedo mantenerme en esa forma durante 3 minutos. Ash no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, así que no preguntó. Como nadie más preguntó nada, simplemente aceptaron su excusa. Ash se frotó el pecho. Unos Pokémon lo habían golpeado, al igual que a Silver, pero ninguno dijo nada, aunque le dolían las costillas por los puñetazos en el pecho. Justo cuando estaba absorto en sus pensamientos, oyó que se abrían unas puertas y uno de los médicos salió a tomar aire. Todo el hospital estaba a tope y, al parecer, según Friede, Molly había ido al centro Pokémon, lo cual era sorprendente, ya que siempre se mostraba reacia a ir. No le gustaba que le recordaran lo que la gente solía decirle que hiciera. Ash miró al doctor e inmediatamente preguntó, ¿cómo está todo? El médico no estaba pensando con claridad. No muy bien.
Tenemos poco personal y está llegando mucha gente. Mucha gente necesita cirugía y estamos luchando para mantenernos a flote. ¿Y qué hay de Jasmine?, preguntó Ash, entrecerrando los ojos. El doctor suspiró y se pasó la mano por el pelo. Por desgracia, ni siquiera hemos empezado a operarla. Cuando llegó, todos los cirujanos ya estaban trabajando en otros pacientes. No podemos parar a medias por ella, aunque sea nuestra líder de gimnasio. Solo nos queda esperar a que uno termine su operación y entonces puedan operarla, pero tenemos mucha gente aquí. Ash frunció el ceño, se quitó el sombrero y comenzó a recogerse el pelo. De acuerdo, entonces. Lo haré yo mismo. Todos se quedaron paralizados, excepto Misty, Brock y Joe, mientras el doctor lo miraba. Chico, no bromees con esto. Es algo delicado, no un juego. Para poder operar, necesitas una licencia médica, años de formación y la aprobación del doctor. Ash no le prestó atención mientras Pikachu se acercaba a su mochila, sacaba la licencia de Ash y se la entregaba. Ash le puso la gorra en la cabeza a Pikachu. Sí, ya tengo todo eso. Entregó su título y licencia de médico mientras comenzaba a quitarse la sudadera con capucha. El doctor se quedó paralizado mientras los leía. Era oficial, pero no podía ser. Rápidamente corrió hacia la recepcionista y se los dio para que los registrara en el sistema. Mientras tanto, Ash sacó su bata de médico de su bolso y se la puso, mirando a todos. ¿Sabes? Cuando dijiste que tenías un título de medicina, pensé que era solo el título, no una licencia real, dijo Friede, cruzándose de brazos mientras sentía el sudor correr por su cabeza. ¿Cómo es posible que tengas la misma edad que nosotras?, murmuró Dot. Sí, y lo decía en serio. Quizás si te esforzaras un poco más, podrías hacer lo mismo, dijo Ash en tono de broma mientras dejaba su mochila y a Pikachu junto a Yellow. «Guau, eso es increíble», dijo Liko en voz baja. «Tú haces tantas cosas, y yo apenas sé qué quiero hacer». «No es nada. Cuando te des cuenta, sabrás qué quieres hacer. Solo recuerda, no te compares con nadie. Yo cometí ese error una vez. No fue nada agradable», dijo Ash mientras lo dejaba todo en su sitio, y luego miró al doctor, que regresaba con su licencia y su título. El doctor suspiró. «Lo comprobé, y sí, es oficial. Normalmente, me negaría, pero hablé con el director del hospital. Dado lo difícil de nuestra situación, le permitirá operar». Ash asintió y recogió sus cosas, guardándolas en su mochila. «De acuerdo. Me pondré a trabajar. Guíame». El doctor suspiró profundamente, sintiéndose mucho mayor de lo que era al ver a un niño de 11 años a su misma edad. Pero salvar vidas no tiene edad, ¿verdad? Así que abrió las puertas con su identificación y las mantuvo abiertas para Ash. Ash miró hacia atrás a sus amigos y les saludó con la mano mientras entraba para empezar a salvar vidas. Unas 5 horas después, Ash estaba de pie junto al cuerpo dormido de Jasmine. Acababa de terminar de reconstruirle los huesos rotos. Le había llevado bastante tiempo, y había usado su aura en secreto para acelerar un poco el proceso. Respiró hondo y retrocedió un paso mientras miraba a Jasmine. Estaría bien. Solo necesitaba descansar un poco y, en unos meses, estaría como nueva. Ash salió del quirófano y señaló hacia la habitación mientras se quitaba los guantes y la mascarilla. Ya está. Estará bien. Si alguno de ustedes no confía en mí, que lo vea por sí mismo, dijo, ignorando las miradas que le dirigían. Iba a operar a otra persona, pero antes de hacerlo, revisó el teléfono que había dejado afuera. Al ver lo que contenía, entrecerró los ojos. Silver. Encontré la base. Ash se dio la vuelta y empezó a salir. Para sorpresa de todos, al salir dando un portazo, abrió las puertas del vestíbulo, donde aún estaban todos. Algunos se habían quedado dormidos, pero el ruido los despertó al ver la expresión seria de Ash. Se quitó el abrigo y se soltó el pelo mientras lo doblaba, cogió su mochila y se puso su sudadera con capucha y gorro habituales. «Oye, Ash, ¿estás bien?», preguntó Yellow. «¿Y Jasmine? ¿Estará bien?». «Estoy bien. Y Jasmine también va a estar bien, la cirugía fue un éxito», dijo mientras se colgaba la bolsa al hombro. «Ash, ¿qué está pasando?», preguntó Friede, al ver que Ash ni siquiera sonreía en ese momento. Ash le envió un mensaje a Abby con aura mientras los miraba. «Encontré el lugar de donde vino el equipo Rocket, y voy para allá». Fue como una bomba que les cayó a todos. «Ash, no puedes estar hablando en serio», tartamudeó Liko.
Acabas de luchar contra un montón de miembros del equipo Rocket. Sin mencionar que acabas de operarte, ¿has tenido tiempo para descansar o siquiera para comer?, añadió Dot. Podré comer cuando termine, y descansaré cuando ya no pueda más, dijo Ash al ver aparecer a Abby. Misty se interpuso rápidamente entre él y yo. Espera, Ash, no. No vamos a dejar que vuelvas a hacer esto. ¿Acaso no has hecho ya suficiente? Ash se limitó a mirarla, habiendo perdido su habitual sonrisa divertida. ¿En serio? Pero ambos sabemos que no puedes detenerme. Eso le provocó un escalofrío a Misty, y por mucho que no quisiera admitirlo, tenía razón. No podía detener a Ash. Era más fuerte que ella y Brock, así que solo pudo bajar la mirada mientras Ash pasaba a su lado. Pero Friede también puso una mano en el hombro de Ash mientras lo miraba. Pero puedo. Ash giró la cabeza por encima del hombro y, por un momento, pensaron que iba a ceder. Pero Ash solo entrecerró los ojos. Pero no lo haréis. Friede frunció el ceño mientras retiraba lentamente el brazo. Tienes razón. No te obligaré a parar, dijo, sorprendiendo a todos al ceder así sin más. Pero Friede continuó. No te detendré si esto es realmente lo que quieres hacer. Solo puedo preguntarte. ¿Estás seguro de que estás pensando con claridad? Sé que estás enfadado, pero si estás cegado por la ira, no podrás ayudar a nadie. Pero Ashley se inmutó al agarrar a Abby por el hombro. Veo perfectamente y sé lo que voy a hacer. Volveré en 2 horas. No intentes seguirme, no llegarás a tiempo. Luego se teletransportó, dejando a todos allí atónitos por su repentina partida. Fin del capítulo 345.